Hola trader, bienvenido a una nueva clase de Toro Trading. El día de hoy voy a estar explicando paso por paso de forma muy metodológica para que sea muy fácil para ti poder entender los conceptos ICT que tuve en cuenta para poder tomar esta venta en el US30. Esta venta la cerré realmente en un riesgo-beneficio de un 1.8, como lo pueden verificar en el canal de Telegram que está en la descripción, pero actualmente tiene un riesgo-beneficio superior por el 1.30. Su riesgo-beneficio actual máximo es del 1.24 y el actual es de 1.16. Pero debido a los targets que vamos a estar explicando a continuación en esta clase, entenderán por qué es probable que siga cayendo el US30. Los invito a que en la descripción de este video se unan al canal de Telegram, ya que por aquí estoy enviando muchas pistas, muchos setups que básicamente es ICT, pero de una forma muy didáctica, muy práctica para que una persona como tú pueda aprender de una forma muy fácil. Por ejemplo, este setup. Lo que pueden ver ahora es una de las cosas que vamos a ver a continuación, que básicamente es un punto de inducción de liquidez, ¿cierto? Que luego es tomado y luego tenemos los take profits que vamos a atacar. Tranquilos que vamos a ver absolutamente cada uno de estos conceptos ICT. Aquí, por ejemplo, de una forma más básica, ¿cierto? Que se rompe la estructura, utiliza el order block. Eso lo vamos a ver. Inducción a estos dos puntos líquidos, orden de barrido. Para exactamente en el order block con imbalance, me da una vela a favor de rechazo y puedo ejecutar la compra. Si sigo subiendo, voy a poder ver la venta que básicamente la tomé el día de ayer, ¿sí? Y van a poder observar que no solamente la tomé yo, sino que la tomaron la mayoría de los cofundadores o básicamente pioneros de los conceptos ICT. Si van al día de ayer a buscar qué hubo según los conceptos ICT, qué pasó ayer según los conceptos ICT, van a poder ver básicamente esta venta del US30 que lo repiten muchos traders, ya que básicamente fue un setup muy claro, muy bien definido que vamos a proceder a ver a continuación. Básicamente vamos a eliminar esto, vamos a irnos a ver el replay para que podamos entender y contextualizar la operación desde lo más básico, ¿cierto? Vamos a devolvernos un poco junto con el replay. Vamos a poder observar, ¿cierto? Junto con la clase anterior que estuvimos hablando del order block escondido, vamos a poder observar que de este punto a este punto tengo un impulso alcista, un impulso muy bien definido alcista. Por lo cual, en una temporalidad que yo desconozco cuál sea, de este punto a este punto va a ser una sola vela, ¿sí? Ojo, una sola vela, ¿sí? ¿Qué sucede? Que de este máximo a este mínimo también hay un movimiento, ¿cierto? Pero ese movimiento ya es bajista y toma una estructura. Esa estructura no es más que el mínimo de una vela que está en una temporalidad que desconozco, una vela algo. Voy a marcar la siguiente vela, que básicamente es una vela bajista, ¿cierto? Vamos a marcar la vela alcista del color azul para que todo el mundo pueda entender lo que quiero decir. La vela de color rojo. Y voy a esconder el gráfico un momento y el indicador un momento. Ustedes van a poder observar que el patrón de imbalance o de order block que nos han enseñado toda la vida es básicamente una vela la cual es seguida de velas envolventes que generan huecos o brechas una tras otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué sucede? Que básicamente este hueco de aquí a acá es lo que denominamos como imbalance, suponiendo que esto tenga, digamos, un poquito de mecha, ¿cierto? Vamos a suponer que eso tiene este imbalance, ¿cierto? Que debe ser mitigado a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ya que este es mi último comprador que es sometido por mi primer vendedor. Por lo que esta área de aquí que voy a dibujar
es un área de órdenes pendientes por liquidar, ¿cierto? Este desequilibrio lo debemos de llenar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta que esta misma vela quizás no cierre bajista para terminar de formar ese patrón de imbalance, sino que en una temporalidad que desconozco, baja, 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 digamos que estamos viendo velas de 15 minutos y resulta que en una vela de 10 minutos fue que cerró y formó el patrón de imbalance. Pero como yo estaba viendo una vela de una temporalidad superior, sucedió que solamente siguió bajando y de un momento para otro sucedió el pullback para mitigar el imbalance. Pero sucede que pasó en el mismo movimiento de la vela, por lo cual se va, digamos, a crear como tal una mecha, perdón, una mecha, ¿verdad? Para mitigar básicamente el imbalance y tocar el order block. Entonces, vamos a poner nuevamente el gráfico y vamos a poder observar que de forma fractal, recuerden que el mercado es fractal, van a poder observar que ese comprar para vender me deja un punto de interés. Ese punto de interés, la única forma en que necesito validarlo es que el precio, muy bien dicho como lo dije, lo mitigue y genere un lower low. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el precio acaba de utilizar un order block de venta para hacer un bajo más bajo. Lo logró. Quiere decir que quizás el money transfer está empezando a ser bajista. Entonces yo digo, ok, el money transfer en este momento es bajista. Error que cometen la mayoría de los traders es basar sus puntos estructurales en velas reafinadas con imbalance. No digo que esté mal, está bien, pero lo que pasa con esto es que la mayoría de veces no te va a llegar a tocar ese imbalance, ¿sí? Pero, cuidado, ese imbalance es reafinado de una temporalidad menor. No es como tal el imbalance absoluto, porque es muy subjetivo, ya que hay muchos imbalances en muchas temporalidades. Pero el que debemos tener en cuenta para poder tradear es como tal, es el de la transacción, es el del push, es el de la estructura, es el del impulso. Por ejemplo, yo voy a dibujar que tengo un impulso de vela alcista, ¿cierto? Lo dibujo como una sola línea, pero vamos a dibujarlo como velas, ya que por aquí tengo la herramienta, ¿cierto? Vamos a suponer que esto es un impulso de velas alcista y resulta y pasa que si tú vas a otra temporalidad, muy probablemente esto sea algo de por el estilo, ¿cierto? Déjenme pongo el lápiz, una serie de velas así, o de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes sabores, ¿cierto? Y si va a haber otra temporalidad quizás sea así, ¿cierto? Entonces yo para poder marcar los imbalances y saber cuál es el orden block real, me voy a volver loco, porque el mercado de fractal puede ser este, el order block puede ser, perdón, este de acá, ¿verdad? O quizás la vela de 5 minutos, que es la pequeñita que marqué. Puede ser cualquiera. Entonces, si yo llego a la lógica de fractalidad, voy a poder deducir que esto es una sola vela de aquí hacia acá, ¿cierto? ¿Hasta claro todo al momento? Espero que sí. Si tienen alguna duda, no duden en dejarlo en los comentarios. Veo esos pulgares arriba que me motivan a seguir subiendo videos. Disculpo el audio, ya que me encuentro de viaje y no tengo el micrófono profesional, que me encuentro en la casa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto genera un retroceso. ¿Qué pasa? Que ese retroceso es una transacción aparte. ¿Por qué, Santiago? Ojo con el tip que les voy a dar. Un retroceso es válido cuando toma un punto de liquidez, ¿cierto? Porque yo voy a saber que la subestructura de esta, como tal, de esta vela va a ser de la siguiente manera, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que yo puedo validar un retroceso única y exclusivamente cuando el precio me tome los dos mínimos o mínimo uno, ¿cierto? Que al menos el precio me tome un mínimo
o como tal me gustaría que tome dos, ya que un mínimo puede ser un mínimo de una vela, la mecha de una vela, o un mínimo formado por una estructura, ¿cierto? Entonces me gustaría que tome para yo considerarlo como un retroceso. Inmediatamente toma un mínimo importante, yo digo, ok, esto es una transacción diferente, por lo cual le voy a dar una vela diferente. Vela que va a ser bajista. Entonces, esto es una vela alcista, seguido de una vela totalmente bajista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Que esa vela, ¿cierto? Lo único que hace es venir a tratar de mitigar algo a la izquierda. Vamos a dibujar luego una vela alcista, ¿verdad? Lo quiero dibujar así para que me puedan entender, ¿cierto? Luego voy a dibujar la transacción alcista, ¿verdad? Entonces, según lo dibujado anterior, marquen por favor el order block de toda la vida. Sencillo, ¿cierto? Que si yo marco el order block de toda la vida, ya cerró la vela ahí, voy a poder observar que es este vender para comprar o el sell to buy, ¿verdad? Entonces, el imbalance que realmente a mí me importa no es ese imbalance minorista reafinado, es el real responsable de mi sell to buy, mi vender para comprar, responsable del verdadero order block. Ya que lo que sucede en este punto es que una institución, como yo les había comentado anteriormente, está vendiendo desde este punto, ¿cierto? El precio empieza a bajar y otra institución le hace contrapartida con muchos más millones y automáticamente pasan por encima de su punto de entrada. Esta institución va en negativo, esta que está vendiendo aquí. ¿Cuál es la única solución de que esta institución salga sin pérdidas o por lo menos en drawdown? Sencillo, que haga un retest al menos a su punto de entrada para ellos poder salir, ¿cierto? Poder salir en empate. Por eso yo digo que es el verdadero order block, porque inmediatamente penetramos el punto de entrada de esa institución que está en drawdown. Por cada pip en el mercado va a entrar una cantidad de compradores para contrarrestar el profit de vendedores. Porque vamos a suponer que llevan un profit de $1.000 millones los vendedores y vamos a suponer que por cada pip en el mercado entran $200 millones de compradores. Entonces va a haber un momento en que haga esto y se venda la totalidad de las órdenes, convirtiendo lo que es oferta en demanda en un punto de interés. No necesariamente esto tiene que venir a tu order block refinado. Sí, son puntos críticos, pero no tiene por qué llegar allá porque es una reafinación que se le dio WWA en el 2020, ¿cierto? Pero el Real Concepto ICT dice que este es el order block y que el precio se puede revertir desde cualquier punto a partir de aquí hacia abajo, ya que es el verdadero punto de interés. Entonces, ya volviendo un poquito al gráfico, vamos a limpiar todo esto porque hicimos un desastre, pero espero hayan entendido el order block real, ¿cierto? Vamos a poder ver, perdón, que este es mi comprar para poder vender, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que este es el punto de entrada de la institución, la cual puso su orden de compra, ¿cierto? Su orden de compra aquí. Y en este momento que pasa el precio por debajo de su punto de entrada, ellos están en drawdown, están en negativo, están llorando, pero el precio cuando entra nuevamente a su zona, ¿cierto? Porque él estaba comprando desde aquí, vuelve nuevamente a su zona, él sale en break even, empieza a vender las órdenes, ¿cierto? Y el precio es la razón por la cual no llega a tu order block, porque se queda en el order block real, simple y sencillamente se queda sin gasolina antes de poder ir a una reafinación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces, ¿qué sucede? El precio continúa cayendo, la gente no entiende por qué se queda en medio del imbalance, ¿verdad? Continúa cayendo y para nosotros poder considerar una venta hace falta una inducción de liquidez. Pero por el momento nosotros necesitamos confirmar una direccionalidad. Hasta el momento no tengo una direccionalidad porque el precio apenas está tocando el order block, pero no ha generado un bajo más bajo. Cuando el precio genera un bajo más bajo, yo voy a decir, hay una direccionalidad bajista.
Cuando el precio me genera el bajo más bajo, yo digo, ok, ahora sí estamos bajistas. Entonces yo digo, zona de ventas. Pero primero necesito capturar a los retails para que me den una reversión, como así Santiago. Recuerden, el precio captura liquidez y suele dar una reversión de precios. Captura liquidez y suele dar una reversión de precios. Captura liquidez, suele dar reversión de precios. Captura liquidez, suele dar reversión de precios. Captura liquidez, suele dar reversión de precios. ¿Por qué? Vamos un momento al libro de inducción de liquidez que quiero compartirles una parte, ¿verdad? Aquí. Sobre la liquidez que pocas personas creo que entienden realmente, ¿sí? La liquidez es lo más importante en el mercado, ¿sí? Muchos comerciantes de Smart Money realmente creen que entienden qué es la liquidez. De hecho, no la entienden. La liquidez es lo que hace que el mercado se mueva, no la oferta y la demanda. Más bien la liquidez, porque este es un mercado que se mueve en base a manipulaciones de precios y estar allí en las manipulaciones de precios para obtener liquidez. Después de entender por qué la liquidez es importante, pasemos a la etapa más importante que es, ¿cómo sabemos dónde se encuentra la liquidez en el gráfico? Bueno, primero tienes que saber algo. No sabemos dónde se instala liquidez porque no tenemos los datos centrales del Banco Central. Solo podemos esperar dónde se puede encontrar la liquidez y hay lugares potenciales donde la liquidez es muy grande y lugares probabilísticos en donde la liquidez es débil. Debes saber que todos los puntos altos y bajos del mercado son liquidez, pero para saber si se trata de liquidez importante o no, debemos entender que no es lo mismo liquidez de tiempo superior a liquidez de tiempo menor, ¿ok? A mayor liquidez, mayor time, a menor liquidez, menor time. Entonces, el algo objetivo que estamos enseñando es que primero debemos inducir a los comerciantes a tomar posiciones, ¿cierto? Luego vamos a crear pánico y miedo para que los comerciantes piensen de forma irracional. Y luego vamos a presionarles el stop loss, barrer las órdenes y obligar a los comerciantes a tener problemas de básicamente de liquidez. Entonces lo que me quiere decir este libro de ICT es que básicamente luego de que el precio suele capturar un punto líquido importante, suele dar una reversión, como por ejemplo, esto es un punto líquido importante, lo captura, ¿cierto? Check, da reversión y al dar reversión me deja un mínimo, ¿cierto? Captura este punto de liquidez antes de dar una reversión, ¿cierto? Captura el punto anteriormente creado, da reversión, me crea uno. Lo captura de reversión, me crea este, ¿cierto? No lo captura uno, solamente le suma, ya que no fue capturado. Otro punto de liquidez, lo captura de reversión, captura el que habíamos acumulado y da la reversión desde este punto. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los altibajos del mercado son liquidez. Entonces, después de tomar un punto líquido importante, lo que sucede es que lo que estamos haciendo es que estamos tomando los stop losses de las personas, ¿cierto? Porque en este momento la gente dice, ok, otra vez el mercado es bajista, actualmente este es mi punto A que genera un punto B. ¿Estamos de acuerdo con eso? La mayoría de personas ve eso, punto A que genera un punto B y vamos a marcar un order block, el cual vamos a esperar una confirmación en un time menor. Estoy seguro que la mayoría de personas ve eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Dicen, ¿por qué no utilizo este de acá arriba? Sencillo, porque si se va hacia de arriba, se me pondría alcista y se me pondría en contra, ¿cierto? Porque me haría un boss, un rompimiento de estructura, entonces no tiene mucho sentido para mí. Entonces, ¿qué sucede? Les toma el stop loss y dicen, ahora el mercado es alcista, pucha, es alcista, debe ser alcista. Entonces pongo aquí mi probable orden de compra, ¿cierto? Mi probable orden de compra. Y luego de que se captura la liquidez, ¿qué pasa? Ellos, luego de presionar todos los stop losses de los retail, ellos llevan un profit, ¿sí? Las instituciones llevan un profit. Entonces, ahí en este momento ya llevan profit. ¿Qué necesitan hacer? Venderlo. Entonces, por cada pip en el mercado, a partir del stop, van a empezar a vender los profits a los vendedores. Perdón si suena algo raro, pero sí, señores. Los
profits se pueden vender tanto a compradores como se pueden vender a los vendedores. Entonces, estoy vendiendo mis posiciones, para que suene un poco más lógico, vendo mis posiciones de corto, ¿cierto? Y vamos a buscar un punto de interés refinado. Ah, ahora sí entra el punto de interés refinado, porque como tal, yo ya sé que la inducción es bajista, ¿sí? Perdón, la direccionalidad es bajista, ya tengo la inducción y ahora me gustaría ver tocar un punto de interés refinado. Cuando toco el punto de interés refinado me gustaría saber qué pasa, ¿cierto? Vamos a observar qué pasa. El precio está reaccionando, ¿cierto? Y miren lo que sucede. El precio se para en nuestro punto de interés refinado y es capaz de generar una ruptura de estructura. Y aparte de eso, vamos a ver si tenemos money transfer. Recuerden, chicos, ¿qué es el money transfer? Vamos a poder observar que tengo una vela totalmente alcista, seguido de una vela totalmente bajista, ¿cierto? ¿Qué necesito para hacer un bajo más bajo? Retestear un order block real, ¿cierto? Para tomar liquidez y poder seguir bajando. Entonces, ¿qué sucede? Esta bajista, perdón, esta es bajista, ¿cierto? El precio retestea el order block real, ya que es este de aquí, ¿cierto? Lo utiliza para hacer un bajo más bajo. Yo voy a decir que tenemos una eficiencia de precios. O sea, el precio es eficientemente bajista. Hay un money transfer, ya que lo tengo en dos temporalidades, en un punto de interés, hay un money transfer. En ese momento están transfiriendo el dinero de este order block a este order block. Entonces, luego de una inducción, ya tenemos alejados a los retail. Ahora, ¿qué sucede? Que no solamente había retail tratando de vender desde este punto. También hay retail que quizás entraron a las 8 de la mañana y ven temporalidades menores. Entonces, si yo bajo a una temporalidad menor, puede ser desde aquí mismo desde una hora, no hay necesidad de bajar. Pero yo sé que de una temporalidad menor, tenemos que enseñar a verlo. Hay un punto de interés aquí, ¿cierto? Refinado. Si no lo quiere refinar es todo esto, ¿sí? Pero bueno, refinémoslo, es esto. ¿Qué sucede? En este momento están intentando vender desde ahí. Yo no quiero que los retail se monten en mi bus, porque son mis profits. Entonces, ¿qué voy a hacer? Exactamente lo mismo que acabo de hacer. Voy a refinar un POI y voy a esperar que se capture liquidez importante para yo poder considerar algo de venta. Ahí estamos capturando la liquidez. En este momento les está validando las ventas. Vamos a esperar a ver qué sucede. Bang. ¿Qué sucede? Venimos en este momento a nuestro POI, ¿verdad? A nuestro POI vamos a bajar a un minuto. Vamos a retroceder y vamos a ver que básicamente ya llegamos al POI, ¿verdad? Llegamos al POI. Vamos a darle play. Hacemos un alto más alto. Necesitamos romper un mínimo. Recuerden, necesitamos romper un mínimo. Y rompemos el mínimo. Miren lo que sucedió en este momento. Vamos a inducir a los traders de momentum. Un bajo más bajo con un punto de interés que generó un bajo más bajo. Mírenlo aquí, ¿cierto? Vamos a esperar a sacarlos. Van, ya los sacamos. Ahora si ellos ven un rompimiento de estructura alcista, vamos a ver nuestro target número 1. Ojo, que ya estamos empezando a ver lo que les decía de la diapositiva que había compartido en Telegram. Porque este es mi target número 1. Porque esto es un punto A que genera un punto B y genera un alto más alto. Es un order block en el cual van a intentar comprar y hay stop losses por debajo de este mínimo. Ojo, es probable que no haya una reversión porque es de un minuto, ya que estamos buscando el mínimo de una temporalidad mucho mayor, como lo puede decir aquí, use la liquidez para poder tomar su trade de este punto. Inmediatamente tomemos ese mínimo importante, ahí sí podríamos tratar de abordar una reversión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a pasar otra vez al Trading View. Luego ya de que básicamente tengo otra vez una eficiencia de precios, un money transfer, tengo el punto de interés, ¿cierto? No tiene por qué ser refinado, ya que recuerden
que este es, aquí empieza mi imbalance y este es mi máximo a romper. ¿Listo? Vamos a esperar qué sucede. ¿Qué sucede? Que tengo una vela a favor con rechazo de la zona. Yo ya no voy a esperar más confirmaciones. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente tengo esa vela a favor. ¿Sí? Esa vela a favor con rechazo de la zona del order block. Miren cómo es rechazado el precio del order block. Espero a que se cierre la vela. Y yo lo que hago, inmediatamente se cierre la vela, yo pongo una orden por ejecución de mercado, por limit, poniendo un stop loss por aquí. Y recuerden el target, que vamos a una hora, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es alargar target número 1, take profit número 1, porque aún esta vela bajista no sucede, ¿cierto? Porque esto es un punto A que genera un punto B, ruptura de estructura. Esto es un order block extremadamente retail. Este sería mi take profit 2. Mi take profit 2. Vamos a irnos a una temporalidad mayor, ¿cierto? Y este sería mi take profit 3, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Alargar esto hasta mi take profit 3, que básicamente sería casi un 1.40. Santiago, ¿será que si llega? No lo sé. Sería cuestión de esperar. Vamos a poder ver que lo capturé en noticia. Yo lo envié al grupo de Telegram, lo pueden corroborar. Y al momento actual este trade, regálenme en un momento, corro esto. Si lo corro desde aquí, no. Tocó desde 5 minutos. Perdón, la demora, volvemos a 60 minutos, que sería una hora. Vamos a darle play. Ese trade viene corriendo desde por acá. Y actualmente se encuentra de la siguiente manera. El take profit es un 1.40 más o menos. Ahí sí, un 1.40, poniéndolo bien en la línea. Y lleva más o menos en drawdown, ¿ves? En flotante positivo, un 1.20. Se podría asegurar, sí. Se podría tomar una reentrada también, por donde recuerden, chicos, necesitamos tomar esta liquidez y que el precio de una reversión en esta área que estoy dibujando, porque esa área es la que contiene las órdenes. Y luego de capturar este POI, que es un order block a inducir. Entonces, chicos, espero que haya sido muy claro. Voy a pedir 200 likes para la próxima clase, al menos 120 comentarios positivos, ya que se viene ya con trading plan, ya con al menos 5, 6, 7 ejemplos por video para que puedan testear y realmente ver que esto funciona. Quizás no les gusta hacer backtesting, pero pueden ver horas de mis videos haciendo exactamente lo mismo una tras otra vez, que les va a dar confianza, ya que la mente, al ver tanto, un patrón lo empieza a asimilar y empieza a ver dónde falla, dónde no. Esa es la importancia del journaling, del backtesting y de llevar una data muy bien registrada. Entonces, traders, mi nombre es Santiago Barón y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chau, chau!